93.9. Ahora, en Dimensión Salud, la entrevista del día. To je prava stvar. Lepe punce, ti so božji dar. Glejo, glejo, ta bo mi sveta. Še spat ne morem, ker želim si da. Continuamos en Dimensión Salud, pero antes de la entrevista del día tenemos que decir que el día 28 de junio va a estar con nosotros la doctora Marisa Herrera. Y justamente el día 23 de junio va a estar presentando una ley especial de regulación de técnicas de reproducción humana asistida en el Congreso de la Nación. Sí, esto se va a estar dando de 12 a 14 horas. Sí, entonces están todos invitados a poder concurrir. ¿Esto dónde va a ser? En el Congreso de la Nación, ¿sí? En el Senado. En el Senado. En el Salón de las Provincias. Ah, qué lindo. El Salón de las Provincias es muy lindo. Es el que está entre el atrio y el Salón Azul. El que está entre el atrio y el Salón Azul. Es muy bonito el Salón de las Provincias, que es bien debajo de la cúpula. Ahí está, hermoso, es una muy linda, un lindo salón. Así que están todos invitados el día 23 de junio por la Ley Especial de Regulación de Técnicas de Reproducción Humana Asistida. Además, está Marisa Herrera, la doctora Marisa Herrera, que es investigadora del CONICET, es profesora de nuestra facultad, así que sin dudas va a ser un éxito garantizado. Y hablando de profesores de la facultad, éxito garantizado, referente en materia de discapacidad. Sí, es el que más sabe, de nosotros, de todos, el que más sabe. Es el que más sabe de este tema. Por supuesto. Porque aparte es abogado y es antropólogo. Abarca desde todos los ámbitos. Y es un tipazo aparte. Así es. Está con nosotros el doctor Juan Antonio Seda. Bienvenido. Muchas gracias. Juan, gracias por venir, gracias por venir. Y tenemos que hacer también tenemos que mandar a decir que se vienen las cuartas jornadas nacionales sobre discapacidad y derechos, que se está celebrando este jueves 16 a partir de las 15 horas. ¿Sí? Están todos invitados. Jueves 16, cuartas jornadas nacionales sobre discapacidad y derechos. Esto es en la Facultad de Derecho de la UBA. Así es, la acreditación va a ser en el segundo piso del área de desarrollo docente. Allí se van a estar dando todas las acreditaciones y empiezan ya con los trabajos en comisiones a las 15:30 y a las 18 en el Salón Azul directamente va a ser la jornada de apertura. La jornada. Y el día del feriado, ¿qué pasó al final? Porque fue de... ¡Qué locura!, ¿no? Sí, un feriado que... Podríamos haberlo puesto para el viernes que viene, para el año que viene, ¿no? Pero bueno, justamente lo necesitamos para que la Argentina despegue, ¿no? Ahora sí, por esto es que no despegábamos, porque no teníamos el feriado de Güemes, ¿no? Claro, faltaba ese feriado. ¿Qué pensaría Güemes si estuviera...? Pero bueno, Juan, ¿qué va a pasar entonces? ¿Viernes 17 funciona normalmente? ¿Vamos a tener funcionamiento normal? Sí, el feriado abrupto, repentino, nos complicó la organización porque las jornadas se planifican con muchos meses de anticipación, se reservan salones, se organiza, se compromete gente. Lo que decidimos hacer fue mantener la fecha, por supuesto sin la actividad del viernes, y quedarán para el año que viene los paneles, que eran muy lindos paneles para que iban a hacerse el viernes, y la presentación de ponencias se junta todo. Tenemos que ocupar más aulas, pero se juntan todos el día jueves. El día jueves 16, este jueves. ¿Los ejes temáticos? Los ejes temáticos son, la verdad, muy abarcativos y tenemos debates en torno a la educación inclusiva. Después tenemos universidad y discapacidad y prestaciones de salud, y luego discapacidad y calidad de vida. ¿Sí? Son temas muy interesantes, cada uno tendrá que presentarse a las 15 horas en desarrollo docente y ahí elegir qué tema quiere, qué comisión ir, pues son todos muy interesantes, son todos para poder concurrir. ¿Cómo? Y ya nos metemos en la entrevista y le agradecemos muy especialmente a Juan que nos acompañe. Juan, ¿cómo está en una especie de estado del arte, un pantallazo inicial, la discapacidad en la Argentina? Si tuviéramos que hacer un raconto de los últimos años, ¿dónde estamos? Bueno, es difícil cuantificar porque en el mundo hay todo un debate sobre quién es y quién no es persona con discapacidad. En este momento se adopta un criterio no tan médico, sino más interactivo entre la situación, que puede ser de déficit sensorial, discapacidad mental, intelectual, distintos tipos de discapacidades, y el entorno, las barreras que pueda haber en el entorno para que la persona pueda
participar de la vida social con mayor plenitud. Entonces, esta interacción implica que dos personas, quizá en una misma situación, una sea considerada persona con discapacidad y otra no. Y esto trae todo un debate que en la Argentina se traduce en las evaluaciones que se realizan para el otorgamiento del certificado único de discapacidad. Y genera un cierto debate que hasta ahora no ha eclosionado, pero puede en algún momento. Hay pequeños casos donde personas que intentan tener el certificado de discapacidad no lo obtienen, y esto un poco la saca de todo un sistema de prestaciones que es amplísimo, que implica las prestaciones en salud, pero también implica un montón de no quiero decir beneficios, pero sí el acceso a determinados derechos que requieren el tener el certificado. En el mundo se considera que aproximadamente el 15% de la población son personas con discapacidad. Pero es el 15% de la población mundial. Pero claro, es un cálculo realizado sobre la base de estimaciones muy genéricas, y en general los países lo que tienden a hacer es tratar de acomodar un poco sus cifras para que dé un porcentaje similar. Aquí hemos tenido distintos tipos de censos y de encuestas. La primera fue la que llamaba ENDI, Encuesta Nacional de Discapacidad. En el año 2001, el censo del 2001 se hizo y dio una cifra muy menor al 15%, creo que dio menos del 10%. Y años después el INDEC fue como acomodando más la cifra para que dé alrededor del 12, 10, 12. Y la verdad que es muy difícil saber quién es y quién no es persona con discapacidad, porque hay situaciones que incluso son limítrofes. Una persona con obesidad. Por ejemplo, en un caso de obesidad. Hay un fallo del Tribunal Europeo de Justicia, no el de Derechos Humanos, el Tribunal de la Comunidad Europea, que interpretó una directiva, que es la Directiva 78 de la Comunidad Europea, por la cual se regulan los despidos discriminatorios. Pero para poder decir si un despido por obesidad era discriminatorio, había que encuadrarlo dentro de la causal de discapacidad. Entonces el Tribunal Europeo de Justicia interpretó que sí, que la obesidad severa es discapacidad. Llevado de este lado del océano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2008, creo que fue el caso de Octavia Murillo. Claro. Plantea, que es un caso, ustedes hablan de fertilización asistida, es un tema muy, muy controvertido y complejo, pero en ese fallo es de un matrimonio contra el Estado de Costa Rica para pedir el financiamiento, el costeo de un tratamiento de fertilización asistida. La Corte Interamericana de Derechos Humanos planteó que la infertilidad es una discapacidad. Entonces, la utilización del término discapacidad en sentido, hay que ver, quizá no lo usó en términos técnicos, lo que pasa es que lo dice con mucha claridad el fallo, que es una discapacidad. Ahora, yo ahí voy a hacer la parte incómoda o incomodante, pero sinceramente, una persona con discapacidad, una persona que sufre de esterilidad o que necesita recurrir a técnicas de reproducción médicamente asistida, ¿cuál sería el criterio para considerarla discapacitada? Digo, porque si no, ya podría ser todo lo que a mí se me ocurra, puede ser. Y aparte hay otro problema en esta definición, y es que en toda la literatura, más desde la perspectiva del movimiento asociativo, que son los grupos representantes de las personas con discapacidad, se plantea en todo momento que no hay que ver la discapacidad como sinónimo de patología, de enfermedad. Y acá justamente lo que se hace es incorporar, o sea, hacer todo lo contrario de lo que se está pidiendo. En la medida que se van constituyendo síndromes, el riesgo es que se asocie las patologías con la discapacidad. Entonces la discapacidad termina siendo, y como creo que lo es en realidad, una categoría muy difusa y muy difícil de discernir en muchos casos, y muy difícil de decir cuándo es justo y cuándo no es justo una prestación o una medida, lo que llamamos medida de acción positiva. No, digo, porque en este caso sería, a mi modo de ver, es bastante claro
que discapacidad no. En todo caso uno podría llegar a decir, bueno, mire, si la infertilidad es una enfermedad, hablamos de una prestación de salud, pero digo, precisamente para desmedicalizar, para sacar de la órbita de la interpretación medicalista de la salud, digo, porque si no es difícil, ¿no? Es difícil. Es muy difícil y creo que hay un... Digo, ¿dónde termina, no? ¿Dónde está el límite? ¿Dónde trazás el límite para decir... Y yo no... Mire, yo me acuerdo, ahora que estamos hablando de esto, me viene a la memoria, hace un par de años, unos cuantos años, muchos, cuando empezaron los pacientes trasplantados a presentar iniciativas, también, y esto lo pongo entre comillas, queriendo ser discapacitados. Y uno dice, pero no podemos. Desde el punto de vista ideológico a mí me resulta... difícil de aceptarlo. Me resulta de difícil de aceptar manera. que una persona, para satisfacer deseos o para garantizar derechos, tenga que ponerse en un rol casi como mendigando derechos. Me parece que ahí hay un problema, y es que el reconocimiento de derechos está ligado a la aportación de un estatuto, de un estatus, de una condición. Y esa condición, que yo te digo que se cristaliza a través de un certificado, de alguna manera es una puerta de entrada a acceder a prestaciones que de otra manera se hacen, no son cubiertas por el sistema. Entonces uno se pone, de alguna manera dice, bueno, un sistema solidario, digamos, socializado, donde de alguna manera todos contribuimos para poder sufragar los costos de quien tiene una mayor necesidad. ¿Cómo determinamos esa necesidad? Y bueno, una forma de determinarlo es a través de la estampilla, de alguna manera la etiqueta de ser persona con discapacidad, pero eso se contrapone justamente a lo que decíamos de no etiquetar. De no etiquetar personas, sí, claro. sí, sí. Digo, porque creo que también el sistema puede ser perverso, ¿no? Pero sin la También- etiqueta no accedes a la prestación. Claro. A los derechos. A esos derechos. A mí me cuesta decir, o sea, derecho es un término también demasiado utilizado y me parece que hay como una vulgarización del término derecho que ha entrado también en el debate de las ciencias jurídicas, que es cuando los políticos hablan de sumar derechos. Ahora tenemos más derechos, ahora acumulamos derechos, y la concepción jurídica sofisticada, no, el derecho no es algo que se va sumando y si yo obtengo algo, tengo un derecho nuevo. El ser humano nace con una serie de derechos inalienables que son reconocidos por el sistema, los sistemas jurídicos, y hoy en día podríamos decir por el Sistema Internacional de Derechos Humanos, y los derechos deberían ser genéricos y no empezar a decir tengo derecho a la información y después empezar a desgranarlo y decir, bueno, tengo derecho a la computadora y derecho al mouse y derecho al teclado y derecho... Entonces esa mirada contable de los derechos me parece que es propio de los políticos, que dicen ahora acumulamos derechos, ahora tenemos más derechos, lo cual está bien para un político de barricada, pero está muy mal cuando esto se vulgariza, y lamentablemente muchos colegas entusiasmados por el fervor de la adhesión a proyectos políticos terminan tomando esta perspectiva vulgar que habla muy mal de nosotros como de los que utilizan esa perspectiva desde lo teórico. Yo realmente me parece que causan un perjuicio al estado del conocimiento. Sin duda, sin duda. Ahora, y pensando un poco en esta línea, también hay una suerte de terapización de la vida. O sea, la persona que vive con discapacidad pierde espacios de espontaneidad y gratuidad porque se los volvemos momentos terapéuticos. Entonces, nosotros tres montamos a caballo, ellos hacen equinoterapia, ¿no? Nosotros tres nos ponemos un traje de baño y nos metemos en una piscina. Ellos hacen hidroterapia o acuaterapia. Esto de volver terapéutico absolutamente. Yo escucho música, él hace musicoterapia. Y no estoy yendo contra estas disciplinas, sino estoy diciendo no podemos volver terapéutico, inclusive desde una posición ideológica. Estoy cuestionando una mirada del mundo, que todo lo que esta persona haga sea terapéutico, porque en última instancia creo que tengo como saldo enrostrarle permanentemente la discapacidad y colocarle en el centro de su vida algo que quizá no es el centro, sino que, a ver, la discapacidad está afuera, ¿o no? Igual acá es un tema
bien complejo porque hay situaciones donde la persona con discapacidad está andando a caballo y hay veces donde está haciendo equinoterapia. Son cosas a veces distintas. Uno diría estoy viendo lo mismo, pero en el tema de la equinoterapia es bien, en general de las terapias asistidas con animales, es bien complejo porque no está del todo acreditado cuál es el efecto en todos los casos, aunque sí hay especialistas que plantean que especialmente en algunas personas con discapacidad intelectual y específicamente en algunos casos del trastorno del espectro autista, la marcha en el equino, en el caballo, le provoca determinado equilibrio que otras situaciones no lo logran. Ahora, esto también se puede lograr a través de aparatos mecánicos. Claro, No es que- con otras alternativas como... Porque si usted vive acá en Palermo, vive acá en Caballito, ¿cómo hacemos? Para tener un caballo a Caballito. Pero entonces hay que desagregarlo, hay que deslindarlo un poco de lo que es otra cuestión que también es intangible y es muy difícil de evaluar, que es el afecto que a veces dan los animales y que también es muy importante y que se puede lograr, no hace falta que sea un caballo. Un caballo puede ser un perro, puede Bueno, ser ahora un gato. se viene la perroterapia, que en España se está utilizando. Perroterapia. Perroterapia, como un perrito que lo utilizás para que te sientas mejor, un nenito de 12 años que tiene algún problema intestinal y entonces el perrito te va a generar calma. Para y todo te va esto a generar- está fantástico. Y- Ahora, ¿tenemos que pagarlo todos? ¿Viste? A ver, Ahí yo está. iba a hacer la pregunta, Y- esa pregunta fea, jodida. ¿Tenemos que pagarlo todo? Ese es un poco el punto. Nosotros tenemos, en la Argentina tenemos un sistema, bueno, ustedes lo saben mejor que yo, tenemos un sistema prácticamente socializado de medicina, no digo único, pero escaso en el mundo. En Estados Unidos hubo un caso, está en la Corte Suprema todavía ahora, una ley que no llega ni a la mitad de lo que tenemos aquí. Aquí tenemos un sistema de seguridad social muy, muy generoso, por el cual todos pagamos muchísimo, porque cuando estamos hablando de los gastos, o sea, todos los que estamos en blanco pagamos una contribución al sistema de la seguridad social, y este sistema de la seguridad social, y estoy hablando solamente del sistema de seguridad social por no meterme Sí, con el sistema público ni prepagas, con... Sí. Digo esto porque es obligatorio para los que tenemos empleo en blanco. Y ese gasto contribuye a solventar los gastos de los que podríamos tener o los que tienen algún tipo de necesidad mucho más extrema. O sea, es un sistema donde todos contribuimos a la necesidad de algunos pocos, entonces el sistema de distribución es a cada cual según su necesidad. Esto es netamente, digamos, socialista, de alguna manera podríamos decirlo. La ley 24.901 es una ley que mucha gente dice que es una ley socialista porque uno de los que la desarrolló fue el diputado Esteves Buero, pero en realidad el sistema socializador viene de mucho antes, porque esta ley en realidad viene como a poner un poquito más detalladamente un sistema que estaba ya previsto en la 22.431, Claro. que es una ley firmada por la dictadura militar. Eso te iba a decir, ¿no? Ha habido como una predilección de los gobiernos autoritarios de la Argentina por dedicarse siempre a las contingencias de la enfermedad, las contingencias de las que cubre la seguridad social, ¿no? Eso es llamativo. Eso es muy llamativo. Sí, es que es complejo. Por supuesto que me identifico y defiendo y, bueno, firmo amparos para pedir prestaciones muchas veces para personas que no pueden afrontar estos costos, y a veces las obras sociales son reticentes y necesitan la judicialización de esto. Yo lo hago desde un servicio jurídico gratuito que tiene la Universidad de Buenos Aires y firmo amparos pidiendo a veces estas prestaciones, no cualquier prestación. Primero, solamente para personas que no pueden pagar un abogado, y segundo, que tratamos de tener un criterio de racionalidad, no pedir cualquier cosa. Pero también tengo que decir, haciendo esta salvedad de que soy un amparista, un abogado de amparistas, también tengo que decir que está muy cargado este tema, muy cargado de una simpatía que es propia del catolicismo y propia de la mirada
un poco lastimosa y la mirada compasiva. Esto no está ni bien ni mal, pero por más que esté escondido alrededor de todo un discurso de sujeto de derecho en realidad yo creo que en el fondo hay atrás de esta perspectiva una mirada compasiva, porque el criterio de a cada cual según su necesidad tiene que ver con esta mirada de que al que necesita hay que darle. Y esto es muy caritativo. Claro. La caridad no está mal, es un muy buen sentimiento. Pero es verdad que... Pero es solo una de las instancias de adjudicación posible, ¿no? Lo que pasa es que, mira, el gobierno de Alfonsín también fue un gobierno que desarrolló mucho el tema de la discapacidad, por ejemplo, creando la CONADIS, que es la Comisión Nacional de Discapacidad, incluso dependiente del propio presidente de la Nación. Pero no hizo un discurso alrededor de esto. Esto sí pasó con la dictadura militar y pasó con el gobierno peronista, con los gobiernos peronistas en general, especialmente el último, que hizo toda una cosa de discurso un poquito manipulador, con un discurso aparentemente de izquierda, pero que tenía un componente muy fuerte de asistencialismo, y que se veía, yo lo veía en la universidad, me volvía loco porque realmente me parecía una demagogia muy fea, cuando usaban actos públicos para regalar computadoras y sacaban fotos viendo a los chicos regalándoles computadoras, y en realidad la computadora es un instrumento, es un elemento, pero la igualdad no pasa por regalar un objeto. Esta perspectiva está muy presente en esa perspectiva del peronismo de Evita, ¿no? Darle Allí donde hay una necesidad de un derecho, ¿no? Así era la frase. ¿Alguna vez le tocó en el patrocinio decir no? Sí, muchas veces. Nosotros en muchos casos no lo tomamos, por muchos motivos. ¿Alguno que se pueda decir? Sí, por ejemplo, cuando el patrocinio jurídico gratuito de la UAT no puede atender casos de personas que pueden pagar a un abogado. Nosotros no hacemos un informe socioambiental en la casa del que viene. Se firma una declaración jurada en la admisión, pero si uno después empieza a ver que tiene ingresos mayores, en ese mismo momento hay que decirle, mire, usted quizá tenga derecho, pero nosotros no podemos ser su abogado porque estamos compitiendo, no podemos competir contra los abogados de la matrícula. También rechazamos casos donde no está claro cuál es la prestación, cuál es el pedido. En general el que llega es porque ya tiene, no es lo más común. En general los casos no se rechazan a priori. Puede pasar alguno de estos dos casos, que no haya un objeto claro para litigar, o que la persona no califique como consultante de la universidad de un servicio gratuito. Pero lo que más tenemos es casos que se inician con un reclamo que no llegan a judicializarse. Por ejemplo, vinculados a reclamos al gobierno de la ciudad, o el gobierno de la nación, o al gobierno o alguna entidad, que se solucionan con un llamado telefónico, con una nota, con una gestión. O sea, no somos promotores de la industria del juicio. Claro, aparte buscamos que el abogado se forme en una noción de sentido común. Bueno, no es presentar amparos por presentar. Exacto. Por ejemplo, con el tema casi uno puede decir que con amparo en la ley de discapacidad no hay manera de... O sea, hay que dar todo. Todo para todos y gratis. ¿Se puede? Lo que pasa es que la ley 24.901 no tiene las limitaciones que tiene el PMO, por ejemplo. Tiene si el médico lo prescribe, se entiende que ahí hay algo que debe cubrirse. Yo analicé, en mi tesis doctoral, analicé más de 120 fallos judiciales de los últimos 15 años. Por supuesto, uno analiza lo que se publica, y en general se publican los fallos que han prosperado. Pero en general, en muchos casos, aún no teniendo del todo acreditado algún punto, en general los jueces tienden a dar... ante la duda, el juez otorga. Ante la duda se otorga. Y por ejemplo, conocimos uno a principios de este año que a mí me dejó con muchas dudas. Una prepaga. ¿Debe pagar el colegio? ¿Por qué debe pagar el colegio? Ahí hay varios fallos en donde los familiares... Estamos hablando de una prepaga de personas con un poder adquisitivo mayor. Entonces los padres plantean que quieren garantizar el acceso educativo
Y el acceso a la educación de algunos niños con discapacidad, con algún tipo de discapacidad que requiera apoyos, generalmente implica el pago del transporte, porque lo contempla la ley 24901, el pago del transporte y la asistencia, que generalmente es alguien que lleva al niño y lo acompaña si fuera necesario, y eventualmente incluso hay casos donde también, si es necesario, algún tipo de apoyo en el aula, lo acompaña en el proceso pedagógico. Sí, a mí lo que me llamó la atención es que en este fallo no era un centro de día, no era la maestra integradora, era el colegio, la cuota del colegio, ¿no? La cuota del colegio de los y también pibes. se pide y también se ha pagado. Y eso era una escuela especial, ¿por qué? digamos. Claro, no, era un No, escuelas comunes, Pero- escuelas pero- y caras. Algunas. Sí. Claro, eso iba a Claro. decir, y vamos a decir, estamos hablando de OMINT, o sea, es una prepaga Que cara, está dentro una de las prepaga cara, 5 de las 5 más mejores. importantes que hay en la Argentina. Estamos hablando de OMINT, de un colegio privado importante, y la pregunta es ¿por qué? Porque incluso estoy pensando hacia ese propio grupo familiar, hacia el mismo grupo familiar, resulta que a uno de los chiquitos sí y a los otros no. ¿Por qué? ¿Cuál sería Sí, el criterio? Sí, no, y aparte yo te lo pongo al revés. ¿Por qué el padre, tenés hijos, Dos. ¿por qué le pagas a uno y al otro no le pagas? Claro, y al otro sino no. que deja que se lo pedís a la prepaga. ¿Sabes por qué? Porque lo podés conseguir. Claro. Bueno, ahí es donde uno ya empieza a decir, a ver, todo para todos y gratis, ¿se puede? Porque ¿Se puede en o todo no? mañana voy y digo, estos son los peajes, ¿no? Esto, También se están pagando los peajes, también se están dando pases libres para peajes, y también se está pidiendo como medida de acción positiva, digamos, como medida de acción positiva significa una discriminación positiva, una acción afirmativa. Se está reclamando que al transporte gratuito se le sume los vuelos en avión. Y es posible que se otorgue, porque queda bien. Es posible que se otorgue. porque queda bien, es Sí, fuerte. sí, eso así que- queda digo, porque, bien. a ver, porque yo no lo voy a objetar en aquel caso donde, mire, esta persona no puede trabajar, no está trabajando, no la toma nadie, no lo junta nadie, en el peor, estoy diciéndolo de la manera más brusca posible, no lo podemos dejar tirado. Ahora, Pero ¿por qué no se lo hace a todas las personas pobres que no pueden? claro, pero entonces ya eso es lo que decía, entonces ya el concepto ya no es la discapacidad, sino que son necesidades básicas insatisfechas, tenga discapacidad, viva con discapacidad o no viva con discapacidad, ¿no? Ese ¿Cómo caso es el vamos a que- racionalizar esto? Ese es el caso que demuestra que en realidad atrás del discurso del sujeto de derecho hay una perspectiva caritativa de la discapacidad. Y qué bueno que lo hayas esclarecido así, ¿no? Me Sí, parece porque es verdad que es hay muy un componente interesante. hay un componente del pobrecito, ¿no? Del pobrecito. Lo que pasa es que eso está encubierto porque la persona, los grupos representativos de personas con discapacidad no lo plantean. No, así, y ninguno quiere sino- ser pobrecito porque ninguno lo es por otra parte. Sino que esto de alguna manera no quiero decir se encubre, pero sí, la verdad es que se está encubriendo con la capa de decir, bueno, es un derecho. Es un derecho, claro, del momento que se sancione y se aprueba una prestación es un derecho, pero en realidad el derecho al transporte, el derecho a la libre circulación, lo tenemos todos, lo cual no significa que todos tenemos la posibilidad de viajar gratis. Claro. Eso es lo mismo, pero es un debate complejo porque también se ha planteado en cuanto al derecho a la vivienda, si el derecho a la vivienda era la posibilidad de poder uno acceder a la vivienda, o eso significaba que el Estado debe proveer de vivienda a la persona. Incluso se ha debatido si el derecho a la vivienda implica el derecho a otorgar una vivienda o la propiedad de una vivienda. O la propiedad de la vivienda, claro. Sí. Che, antes que se nos termine el tiempo, yo quiero preguntarte, Juan, ¿por qué te hiciste abogado y cómo surge lo de la antropología? Es una pregunta compleja, tengo poco tiempo, pero te la... Viste, cuando dicen, tenés un minuto, contame tu vida. No. La abogacía a mí me apasiona por estos debates, justamente por la atribución y la distribución de derechos. Me parece que en cada decisión hay un debate. Y aparte me parece una profesión absolutamente útil. Uno puede colaborar, puede intervenir, es práctica. Y la antropología, porque realmente ahí me parece que hay otra cuestión de mandato. Mi mamá y mi papá, los dos eran antropólogos, los dos profesores universitarios, y es algo también que me apasiona como ciencia que explica determinadas relaciones sociales. El derecho es maravilloso para analizar decisiones concretas y para intervenir,
pero creo que no para explicar el mundo, no es una ciencia explicativa. Y Sí, yo diría, ¿por qué dentro de ser abogado, por qué la especialización en discapacidad? ¿Eso cómo fue que surgió? Fue un poco de casualidad porque mi trabajo en la Facultad de Derecho sigue siendo. Yo trabajo en el área de formación docente y asesoramos a casos complejos y tuvimos que asesorar a un profesor en un caso de discapacidad. Esto fue hace más de cerca de 15 años. Y a partir de eso empecé a notar la tremenda potencialidad que tenía el tema de discapacidad desde la noción antropológica para analizar la diferencia, el estatus de una minoría. O sea, yo no me siento referente de ningún grupo de las personas con discapacidad, por eso puedo decir las cosas que digo y a veces no caen bien. O sea, trato de no hacer demagogia, pero por otro lado me parece que sí es interesante el caso de la discapacidad para analizar las regulaciones a las minorías en una sociedad intercultural. O sea, creo que el programa antropológico del estudio intercultural nos da herramientas para pensar los derechos específicos de determinados grupos con estatutos, como es el caso de las personas con discapacidad. qué grande, lindo, qué qué lindo. Y linda nos quedó corto, entrevista. nos quedó corto, Sí. Nos quedó cortito, mirá, ya son las 6 de la tarde. Se Pero nos antes terminó. de irnos, recordamos, Sí. jueves 16 de junio a las 15 horas en la Facultad de Derecho en Desarrollo Docente, las cuartas jornadas de Derecho y Discapacidad. Y hay que estar ahí. Hay Y que ahí estar, vamos- y ahí hay vamos que a estar. estar. Y Juan, te comprometemos para una próxima vez porque nos quedaron muchas cosas para Muchas preguntarte y de verdad que sos un referente de este área. Yo aprendo cada vez que lo escucho Sí, y además, totalmente. insisto, es un gran abogado, es un mejor antropólogo y es una extraordinaria persona. Muchas gracias por Gracias a estar ustedes. hoy. Gracias, Sí. Juan, gracias. Y nosotros venimos el martes. Martes 17 horas, 93.9, Radio Palermo. Chau.